Venga, vamos a seguir hablando ahora de asesoría jurídica, de cuestiones que tienen que ver con nuestro día a día, desde luego, porque hoy queremos hablar de las cláusulas bancarias y lo hacemos con quien más sabe de estos temas. Carlos Tarancón, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jaime, ¿qué tal? Bueno, cláusulas bancarias, o para que lo entiendan bien nuestros oyentes, cláusulas hipotecarias, mejor dicho, las cláusulas que los bancos nos ponen en nuestros enormes contratos de hipoteca, contratos de 50, 100 páginas, y que los bancos dan por hecho que una persona de a pie, una persona que no sea un especialista, las va a entender, cosa que, bueno, tanto la Comisión Europea como el Tribunal Supremo, otros tribunales le están dejando claro a los bancos en base a sentencias que les dicen que no pueden hacerlo, que dichas cláusulas son nulas y que por lo tanto todo el dinero que pagan los hipotecados en base a estas cláusulas pues tienen que devolverlo. Entonces nosotros hemos considerado que es importante hablar sobre este tema porque llevamos una racha de que muchos clientes que vienen al despacho, estamos analizando sus contratos de hipoteca, estamos impugnando muchas cláusulas y no solo dejan de pagar las cantidades que el contrato les obliga, sino que incluso condenan al banco a devolver todas estas cantidades porque se entienden que estas cláusulas son nulas, nunca habrían existido en el contrato de hipoteca y por lo tanto estas cantidades nunca se tendrían que haber pagado. Cada vez están saliendo más cláusulas y venimos aquí a hablar un poquito, a ver si alguno de nuestros clientes considera que es oportuno que le revisemos el contrato de hipoteca, porque oye, no solo puede ser que te devuelvan un dinero, sino que incluso se puede llegar a un acuerdo de que te descuenten las cantidades pagadas de lo que debes de hipoteca, y hemos visto pues importantes rebajas que ya pueden llegar. Las más famosas obviamente es la típica, la cláusula suelo, ¿no? Pero que en realidad no afecta a tanta gente la cláusula suelo, ¿no? Es decir, no sé si es de esas cosas de las que se habla mucho en los medios de comunicación, pero que en realidad luego cuando vas al día a día, no sé si si es muy amplio el porcentaje de hipotecados que lo hayan hecho a través de ese tipo de cláusula. La cláusula suelo obviamente es para el que la tenía en el contrato y se aplica sobre todo. Ahora no se aplica porque obviamente los tipos de interés están altísimos y la cláusula suelo se aplicaba sobre todo en el momento en que los tipos de interés estaban realmente bajos, que el banco decía, uy, no, tienes una cláusula suelo, entonces no te podemos bajar, como dice el Euribor, que el Euribor ha estado muchísimos años, creo que ha estado como 10 años, incluso al 0% o por debajo. Pero sí que es verdad que los tribunales han dejado claro, en primer lugar, que los bancos, no solo los bancos, ya incluso los seguros, nosotros cuando firmamos un contrato, la gente no puede ir o no va siempre con un abogado debajo del brazo, un abogado al que le tienes que pagar por sus servicios, y que te tiene que redactar de arriba, te tiene que leer de arriba abajo el contrato. Y básicamente los tribunales han dejado claro y les he dicho, señores de los bancos, ustedes son los especialistas de esto, ustedes están elaborando unos contratos que nadie entiende, que además es que los jueces han hecho sentencias muy duras diciendo prácticamente que es que yo, que soy un jurista, algunas veces ni entiendo los contratos. Entonces, ¿cómo lo va a entender la persona que se obliga a sí misma a cumplir estas condiciones? Entonces, han establecido en primer lugar que los contratos tienen que ser transparentes. Las cláusulas tienen que estar redactadas de una forma clara y precisa. Es decir, una persona las tiene que entender de arriba abajo. Pero ya no solo eso, es que el banco ya les ha impuesto el deber de explicar dichas cláusulas a los hipotecados, a las personas que firman. Entonces, nosotros estamos impugnando muchas de estas cláusulas porque incluso cuando el banco dice que lo ha explicado y que el cliente se le explicó, si esta explicación se hace de forma oral y el banco no lo puede demostrar, incluso el juez nos está dando la razón en estas impugnaciones porque se ha de demostrar de alguna manera. A ver, perdona, Carlos, a mí me gustaría que nos hicieras un mapa rápido de por qué motivos podemos impugnar, podemos intentar rascar algo sobre una hipoteca que tengamos constituida. Por ejemplo, tú dices cláusula suelo. Bueno, ¿tú tienes cláusula suelo, sí o no? No, pues vale. Sí, pues llamamos ya a Emery y seguro que te podrán
pues eso, arañar unos eurillos, porque tiene la razón ya de entrada, al menos el cliente en este caso. ¿Qué otros ejemplos tenemos de hipotecas que nos interese revisar por si acaso nos pudiéramos acoger a alguna de esas fórmulas que a través de los tribunales, sobre todo, están dando la razón de manera casi sistemática a las personas que reclaman esas cláusulas? Pues por ejemplo, ahora precisamente con las revisiones de las hipotecas existen las cláusulas sobre intereses moratorios, ¿de acuerdo? Cuando no estamos pagando una cuota de la hipoteca, la tenemos que devolver y nos tienen que aplicar unos intereses de demora de préstamos o créditos para la adquisición de vivienda habitual. Pues estos créditos o estos intereses no podrán ser superiores a 3 veces el interés legal del dinero, ¿vale? Y solo podrá devengarse sobre el principal pendiente de pago, ¿vale? Muchas veces pagamos, cuando firmamos el contrato de hipoteca, se pactan unos intereses superiores al interés legal. Pues si el banco no te ha explicado esta cláusula, estos intereses que estás pagando de más ya los puedes impugnar y que se declaren nulos. Entonces, no solo te eliminan esta cláusula, sino que te tienen que devolver todos estos intereses que hayas pagado de más, porque obviamente cuando tú lo firmaste no lo sabías. En todo caso, imagino que eso lo primero es intentarlo a través del banco, como es lógico, pero siempre se intenta por medio mutuo acuerdo. Otra cosa es acuerdo. que sea complicado que te hagan caso, ¿no? Bueno, realmente como se están llevando unos auténticos... A mí me está sorprendiendo, pero están los bancos reculando un poco. Están reculando porque los tribunales se están perdiendo. Claro. Es que yo prácticamente más del 90% de contratos de hipoteca que impugnamos, es verdad que no hablamos de cantidades... En algunas ocasiones sí que hablamos de cantidades muy importantes porque se han estado pagando durante mucho tiempo y se obliga a restituir todo el dinero por la nulidad de esa cláusula. Pero también, por ejemplo, los gastos de apertura también, los gastos de apertura de comisión de la constitución de una hipoteca los pagaba el hipotecado y los tribunales han dicho que no. Es decir, los gastos de hipoteca, eso sí que es algo que nos afecta a todos, porque todos hemos tenido cualquier hipotecado, hay hipotecados que no tienen cláusula suelo, hay hipotecados que no dejan dinero a deber, que no incumplen con sus mensualidades, pero sí que todo el mundo le han puesto una cláusula de apertura de hipoteca. ¿De qué años estamos hablando? ¿Cuáles son los ejercicios a los cuales nos podemos sujetar? Si se declara nula, te tienen que volver aunque firmar la hipoteca hace cualquier muchísimo año. Claro, es decir, lo que a mí me vengo a traer es precisamente porque no los bancos prescribe. No, porque se entiende en los tribunales que dicha cláusula nunca tendría que haber existido. ¿Y cómo podemos, perdón que te fusile, pero creo que así vamos más ágiles, cómo podemos saber si el banco nos ha cobrado esos gastos a nosotros o no? Bueno, eso obviamente nosotros analizamos el contrato de hipoteca y vemos las cláusulas. Es decir, obviamente una persona que entiende más la jerga o el lenguaje te analiza el contrato de hipoteca y ahí ves. Es decir, es ver con que nos traigan la escritura de hipoteca. Nosotros analizamos si tenemos cláusulas que son impugnables o no. A partir de aquí, si las impugnamos, hombre, siempre se empieza con una breve mediación con el banco y se le dice, porque la jurisprudencia, las sentencias lo están dejando todo tan claro que a los bancos normalmente llegan a un mutuo acuerdo, porque si no tienen que pagar las cuotas debidas, los intereses, en este caso también se reclaman intereses más las costas. Y los bancos, pues realmente, al contrario que otras entidades deudoras o que saben que van a perder, los bancos sí que se muestran proclives, por ejemplo, a llegar a una negociación, porque al final lo que se pacta no es que te devuelvan el dinero, sino que te lo descuentan de la cantidad debida. Así las dos partes, que es como que hubieses adelantado una amortización de hipoteca. Entonces mucha gente lo nota bastante, pues por ejemplo, o la reducción del plazo de devolución de hipoteca o lo que yo prefiero, que es la reducción del pago mensual, ¿no? Luego tenemos también, por ejemplo, la comisión de apertura y la comisión de posiciones deudoras, ¿no? Bueno, como hemos dicho, dichas comisiones, si no te las explican o no te la han explicado, también son completamente nulas, ¿vale? Nosotros, en este caso, tú dices, para cualquiera de estas cláusulas que pueden ser abusivas, y a lo mejor nosotros no tenemos por qué saber si el juez le ha dado la razón ya a un montón de clientes antes que a nosotros o no. Lo primero es ir al banco, que en el banco supongo que te van a intentar hacer un poco es decir, salvo que sea muy obvio, por ejemplo, decimos, si no sabemos, en caso de que no sepamos ni siquiera quién pagó, quién se hizo cargo de esos gastos,
pues igual lo más rápido es ir a un profesional, como en este caso los de Moya y Emery, ¿no? Yo lo que realmente, sí, exacto, lo que realmente hablo con los clientes es que nos retrotraigamos al momento en que negociaban la hipoteca y analizar la relación el historial de correos con el banco, a ver si el profesional del banco realmente le explicó en qué se trataban esas cláusulas, porque obviamente si vemos un correo electrónico donde te está explicando, oye, te vamos a poner la cláusula de comisión de apertura o la comisión de posiciones deudoras, en el cual te vamos a cobrar esta comisión por abrirte la hipoteca o te vamos a cobrar un tipo de interés superior, y obviamente se le explica de forma clara, en un lenguaje que puede entender una persona normal, y aún así el cliente acepta, en este caso ya es al revés, le decimos al cliente, oye, no vamos a seguir adelante porque en este caso no estás cumpliendo las posiciones. Pero imagínate, es decir, un banco, al final una hipoteca es un producto, lo está comercializando, y lo que van es a cuantas más hipotecas cierran, más ganan. No tienen tiempo. En general, los bancos, los profesionales son estamos viendo las entidades bancarias. Una entidad bancaria tiene 3, 4 empleados, una normal, una gigantes. Lo que no tienen tiempo para coger al cliente y empezar a explicarle todos y cada una de las cláusulas. El notario menos. No, pero a veces te pueden hacer un papel de esos genéricos en los que tú dices que tú sabes. Pero que tienes esos papeles ya sí, no pero, valen, ¿no? Hombre, yo recuerdo en la época de Bancaja, sobre todo, no tanto hablando de hipotecas, pero sí en este caso hablando de las acciones, las famosísimas acciones de Bancaja, que además eran unos cachondos mentales porque lo que hacían era someterlo a un supuesto tribunal de arbitraje que decidía si podía seguir adelante o si no, en fin. Sí, pero intentaban aquello. Tú lo entendías el lenguaje. Yo acabé en los tribunales y por suerte gané. ¿Por qué? Pero vamos a explicar por qué ganaste. Yo sé, vayamos un poco atrás. Si yo te pongo, como tú dices, que es el procedimiento habitual, el modus operandi. El modus operandi. Te pongo el papel, aquí te lo explica todo. ¿Tú lo entendías, este papel? Normalmente es como las cláusulas de protecciones de datos, todo eso. A ver, yo te voy a decir, te voy a poner un matiz de todas formas, porque a mí a veces ese victimismo que está un poco generalizado, de decir, no, yo lo firmé pero no sabía. Bueno, ¿lo firmaste sí o no? Creo que, por ejemplo, en el caso de las acciones de Bancaja, en mi opinión, hay un tema que además creo que es el que al final tiene más peso en las sentencias judiciales, que es que nos engañaron, porque se decía que las cuentas eran X y las cuentas eran Y. Y yo creo que va más por ahí. Pero el hecho de que, es decir, obviamente que yo no soy un experto en finanzas y nunca lo seré, pero entonces no firmes. Y si no firmes no tienes el producto. Ahí está un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pues precisamente ahí le has dado la clave. ¿Por qué no tienes que firmar? ¿Por qué tú no puedes acceder a un producto hipotecario? ¿Por qué no puedes acceder a...? Porque cuando es el banco el que... Es decir, tú quieres contratar al banco, pero oye, el banco, hay una ley de consumidores y usuarios que determina que la persona que adquiere esta obligación es, digamos, como una persona que está indefensa, ¿de acuerdo? Hay una posición predominante, que es el banco, son especialistas, tienen una formación, que se están aprovechando y que no tienen la obligación de ponerte un producto explicándolo tú de una forma que es un producto que tú realmente necesitas. Yo quiero comprar una casa y para ello tengo que firmar una hipoteca. ¿Y qué consideran los tribunales? Que han dicho que los bancos, aprovechándose de ese producto, te han ido encasquetando unos gastos extra. Te están colocando unos gastos extra que tú, a lo mejor, en un lenguaje que tú entendieras, pues le dirías, oye, pues yo con estas condiciones no firmo. Es que esa es la cuestión. Es decir, tú mismo lo has dicho. Tú quieres una hipoteca. No estamos hablando de la hipoteca que estás pagando. Estamos pagando de que a lo largo de este contrato de hipoteca están surgiendo unos gastos extra que tú realmente dices, oye, que si yo lo hubiese sabido en su día y me lo hubiese explicado a alguien en un lenguaje normal, no tenías la necesidad de ponerme un lenguaje que yo no entendiese. ¿Por qué me pusiste un lenguaje que yo no entendía? Porque sabías perfectamente que yo esas cláusulas no te las firmaría. Me habría ido a otro banco que me habría puesto unas condiciones mejores. Porque realmente la hipoteca que yo te firmé no es la hipoteca que tú me vendiste. Me vendiste una hipoteca con un extra y no te atreviste a explicarme estos extras en un lenguaje coloquial que yo entendía. Es por eso. Nos vamos a eso. Es decir, ¿quieres una hipoteca? Encantado. Pero una hipoteca, ¿tú qué entiendes? Pues una hipoteca, tú pagas a cada mensualidad tanto, con un tipo de interés tanto, ¿vale? Y luego, si te meten estas cláusulas, ¿tú qué sabías en el momento en que firmabas que existían? Si yo te digo, ¿qué significa IRPH? ¿Me sabrías decir qué significa ahora mismo IRPH? No, ¿verdad? Pues no. Ellos te dicen, toma, esto es para el IRPH. Es índice de referencia de préstamos hipotecarios, ¿de acuerdo? Y esto también se ha declarado nulo por las mismas condiciones.
Es decir, yo no te puedo decir, oye, aquí tienes la cláusula de IRPH, fírmamela, que bueno, que dice básicamente que las entidades de crédito están obligadas a informar a los consumidores de cuál había sido la evolución del IRPH de las cajas de ahorro durante los 2 años naturales anteriores a la celebración de los contratos de préstamo. No informaban sobre esto. Tú, Carlos, perdona, las hipotecas que se están firmando ahora mismo, en general, ¿podemos estar más o menos tranquilos? Bueno, yo recomiendo un asesoramiento jurídico antes. Es decir, yo, como personalmente, que soy buscador de piso desde hace 4 o 5 años, en estos últimos años me he asesorado muchísimo de contratos de hipoteca. Primero, porque son contratos que estamos viendo hipotecas de 20, 30 y 40 años. Así que mucho cuidado, porque no sabemos en qué situación económica. A lo mejor hoy firmas una hipoteca que estás muy bien económicamente y dentro de 10 años te viene una pandemia y te pegas un castañazo. Entonces, segundo, los tipos de interés. Ahora estamos viendo que a lo mejor las hipotecas a variable hace 10 años eran fantásticas y ahora variable, mira las revisiones que están pegando al alza. Entonces, sí, pero perdona, tocas el tema de las variables, estamos justamente hablando de los derechos del consumidor y también entiendo que de las obligaciones del banco. Esa propuesta que alguien ha puesto encima de la mesa de que se pasen, pues así, de tipo variable a tipo fijo, hipotecas que tú has firmado, en fin, es lo que te quería decir antes. Yo creo que cada uno tiene que asumir un poco las consecuencias, y yo tengo la hipoteca firmada a variable y no se me ocurre pensar que ahora el banco tenga la obligación de nada, porque yo ya sabía, es decir, lo que me parece un poco infantil es decir, no, si juega a favor mío, entonces sí, pero como yo asumo ese riesgo de hacerme variable sabiendo que me sale más barato que la fija, y luego cuando la variable supera la fija, pues no, ahora ya no juego, ahora quiero jugar a lo otro. Pero yo eso no estoy deja de ser un poco infantil, y eso se está proponiendo también. Bueno, pero yo eso no lo apoyo. Lo que yo estoy diciendo es que precisamente cuando yo te hablo de hipoteca tipo fijo a tipo variable, tú sí que lo entiendes. ¿Por qué lo entiendes? Porque lo hemos hablado en un idioma que tú lo entiendes, no te lo he ocultado en cláusulas así. Entonces, si yo ahora impugnase eso, es que me pusiste una hipoteca tipo variable y yo no... El banco me va a decir, oye, tú sabías exactamente lo que era una hipoteca tipo fijo y otra tipo variable, y no te voy a dar la razón, le voy a dar la razón al banco. Precisamente es lo que estamos hablando. Conocemos algún tipo de cláusulas, como los tipos de interés fijo o tipos de interés variable. Cuidado lo que tú firmas, porque obviamente una hipoteca ahora con los tipos de interés tan altos, hay que analizar, hay que ver qué banco nos ofrece los mejores tipos de interés, pero al final el Banco Central Europeo establece el Euribor y las hipotecas pues no pueden ofrecerte menos de lo que hay. Ahora bien, si tú a lo largo de tu hipoteca te van saliendo unos gastos que tú nunca te lo explicaron y que realmente cada mes o que tienes que hacer tienes que pagar una cuota que has tenido que aplazar, un interés moratorio, tienes una comisión de apertura, una cláusula de cesión de crédito, una comisión de cancelación, por ejemplo, si estas cláusulas en su momento no te las explicaron, tú las puedes impugnar y lo que ha sido realmente un batacazo para los bancos es precisamente que han dicho los tribunales que no, que si se declaran nulas, porque nunca se lo explicó al cliente, y el cliente tu argumento es ese, decir, oye, si tú me hubieses explicado todos estos gastos que van junto con los tipos de interés fijo o variable, yo no te habría firmado la hipoteca. Yo por decir, si a mí me hubiese explicado la hipoteca al 100% en un lenguaje sencillo, pues a lo mejor me habría ido, en lugar del Banco Santander una hipoteca, me habría ido con la Caixa, o al revés, si hubiera firmado con la Caixa habría preferido irme al Santander, que a lo mejor tenía un tipo de interés más alto, un poquito más, pero no me metía todo esto, ¿sabes? Y al final lo que estamos viendo es que se están rebajando las cuotas, y entendemos que para los consumidores de hipoteca en estos momentos precisamente pues se está viendo que ahora están siendo unos tiempos difíciles en lo que se refiere a préstamos hipotecarios, y echar y revisarte la hipoteca pues no viene de mal, ¿sabes? Porque entonces tú nos recomendarías, Carlos Tarancón, que nos pasemos directamente, prácticamente tengamos la hipoteca que tengamos y de cuando esté firmada yo creo echarle que sí. un vistazo. Pero ¿eso cuánto cuesta? No, a ver, nosotros cobramos por una hora, por revisarte, que podemos cobrar 50 euros por revisar la hipoteca. A partir de aquí, si vemos algo, sí que podemos llegar a un acuerdo en lo que se refiere a la interposición de una reclamación o la mediación de una mediación con el banco, ¿no? Es decir, nosotros revisamos la hipoteca, revisar la hipoteca son con mucho, como podemos revisarla es la consulta, que son 50 euros. A partir de aquí
consultar, mediar con el banco. ¿Qué se hace? Pues se envía una comunicación, se les dice, pues hemos revisado esta hipoteca, contienen estas cláusulas, consideramos que no se han cumplido los deberes de transparencia y explicar dichas cláusulas en un lenguaje sencillo y correcto, y a partir de ahí esperar la contestación del banco. ¿Por qué? Porque obviamente los honorarios de un abogado no son fijos, es decir, depende siempre de básicamente del tiempo que le dediques. Si yo envío una comunicación al banco y el banco me ha dicho que está de acuerdo y llevamos a una negociación y se revisan y se eliminan estas cláusulas, no es lo mismo que el banco que me diga que no, y entonces ahí el cliente debe decidir si prefiere ir por la vía de los tribunales o no. ¿Qué está pasando? Que realmente cada vez cuando analizamos un contrato de hipoteca y vemos que hay cláusulas que se están activando que no han sido explicadas al cliente, porque obviamente lo primero que hacemos con el cliente es vamos a revisar las comunicaciones que tuviste con el banco. Si yo veo en las comunicaciones que hubo con el banco que hubo una comunicación fluida y que se le explicaron que quieres aplicar la cláusula por ejemplo, del pago atrasado de cuotas hipotecarias, y te han aplicado unos intereses moratorios muy superiores, que entendemos que son abusivos y que deben ser nulos. Pues entonces aquí decimos al cliente, oye, mira, vamos a presentar, el banco te ha dicho que no, pero nosotros entendemos que sí, por esto, porque entendemos que son abusivos, porque entendemos que no se te explicó, porque entendemos que habrías puedes alegar que habrías firmado con otro banco con condiciones más favorables. Entonces vamos a juicio, y a partir de aquí me está llamando mucho la atención, porque cuando vamos a juicio realmente solemos ganar. Yo te voy a hablar en plata. Soléis ganar porque las cosas están como están, y eso es muy bueno. Realmente los tribunales tiran muy a favor del hipotecado y no de los bancos. Y si tenemos un buen abogado ya no te cuento. Pero lo que se puede hacer alguien escuchándonos en casa, Carlos, es, aparte de los 50 euros que me los puedo jugar, siempre, pase lo que pase en el juicio, voy a salir o empatando o ganando, o me puede acabar costando dinero. Porque claro, si hay un riesgo de que por ir a juicio acabes perdiendo y te cueste más. Esto es como un partido de fútbol. Es decir, si tú vas a juicio, obviamente. Ahora, yo si veo claro que hay la posibilidad de perder, se lo digo al cliente. Digo, mira, no lo veo claro. Yo cuando si le digo al cliente, oye, vamos a juicio, es porque lo veo claro. Es decir, yo si veo que el cliente la tiene 50-50, ya le digo, ya no lo veo. Esto también es como tirar una moneda. También sabemos, Carlos, eres abogado, que cuando entras en un tribunal de justicia sabes cómo empieza, pero no sabes cómo acaba. Prácticamente nunca, en realidad. No, lo que pasa es que realmente tú juegas en base a la jurisprudencia. Sí, ¿vale? Las de ganar es otra cosa. Claro, es decir, cuando tú tienes jurisprudencia, no es como un partido de fútbol, porque obviamente un partido de fútbol es siempre al azar, ¿vale? Y puede pasar por cualquier cosa, pero cuando tú tienes un historial de juicios por la misma casa, estamos hablando de son casos tan básicos y tan simples, es decir, es analizar las cláusulas de la hipoteca, es analizar las comunicaciones con el banco. Y a partir de aquí decimos, pues mira, tenemos estos casos que son exactamente iguales como te pasó a ti, y acabaron en esta sentencia. Claro, cuando tú tienes una sentencia que es como una película que sabes cómo va a terminar, es obvio que al cliente tú le dices, oye, pasó esto y esto y esto. ¿Hay posibilidad de perder? Puedes perder en primera instancia, pero luego cuando presentas un recurso te fundamentas exactamente en casos. Es que le dices al mismo tribunal en el que recurres, le dices, tú dictaste estas sentencias sobre estos casos similares, se dan los mismos hechos. Entonces, A más B igual a C. Es decir, ahí ganan. Cuando ves que ese caso tiene alguna particularidad, o en la comunicación con el banco tú ves alguna explicación que dices, es que yo a lo mejor, porque soy abogado y sí que lo entiendo, y tú a lo mejor que no eres abogado no lo entiendes, pero es que a lo mejor el juez piensa como yo ya le advertiría al cliente, le diría, oye, vale. Aquí, en fin, que podemos perder, que es una posibilidad remota, pero que podemos siempre perder. Que vayas a juicio puedes perder, claro. Yo no le recomiendo a ningún abogado ni a ningún cliente dar por hecho que vas a ganar. Hablabas de que las cláusulas hipotecarias, si tenemos una hipoteca en marcha, nunca, ya voy a decir yo el verbo o no. ¿Me entiendes? Te lo estaba diciendo antes, ayúdame, rescátame en este momento complicado. Las cláusulas hipotecarias no prescriben. Es decir, si se declaran nulas. Se declaran nulas. Es decir, si te declaran nula una cláusula, te pueden devolver el dinero, ¿vale? La cuestión es también que entiendo que son 15 años. 15, son 15. 15 años, es decir, no son imprescriptibles. Ya juego fuera, porque mi hipoteca es del 6. Vaya, se hemos quedado fuera. Pero sí que es verdad que no, pero por ejemplo, si yo te he cobrado
hablamos de que si yo te he cobrado si yo te he activado una cláusula ahora, lo que estoy impugnando es el cobro indebido de una cláusula que se ha activado ahora, sí. aunque la hipoteca tenga 20 sobre años. Todo a aquellos gastos que sí que estaba súper generalizado, que eran los gastos de constitución, que sí que quedó más que claro que eso era una batalla ganada. Ibas a un tribunal, te daba la razón frente al banco. Eso tenía que ser. Pero en los gastos de constitución de hipoteca hubo ya una sentencia del Supremo que los declaró nulos, ¿eh? Es decir, los gastos que dijo que eran... Los gastos de constitución de hipoteca, si dijo... nulo, sigue prescribiendo los 15 años, pero... entiendo que son 15 años de prescripción y entiendo que tienes que ahí en este caso sí que es verdad, hay distinta jurisprudencia que cuando empieza a contar el tiempo. El dies ad duo, es decir, cuando empieza, si bien desde la sentencia que las declaró nulas o desde la fecha de la Constitución. Si no tenemos eso claro, estamos bien apañados. Pues eso es el juego de la justicia. Es decir, si te contase yo la responsabilidad patrimonial... Porque no hay jurisprudencia que a su vez se refiera a este... Tú puedes hacer consultas, pero claro, tengo una sentencia que hace más de 15 años, pero ahora el Supremo ha dicho que los gastos de constitución de hipoteca son nulos. Se han dado casos de que sí, de que el Constitucional, que acabo de decir, que el Supremo ha dicho que, oye, me sabe mal. Es decir, el Supremo tarda mucho y si la hipoteca lleva más de 15 años constituida, pues sí. Claro. Y en el caso de las acciones, Carlos, también prescriben, obviamente. A ver, casi muchísimas reclamaciones de cantidad e impugnación de contratos prescriben. En este caso... Entiendo que tú, el reclamar, ¿no? ¿Cómo es? El reclamar las acciones que te han hecho comprar. Bueno, que te han hecho comprar, sí, de esas acciones que te hacían comprar. En este caso, un famoso empresario de la noche, de hecho fue uno de los que compró acciones de Bancaja, se llamaban obligaciones de la décima. Los tribunales le dieron la razón a este empresario que había perdido cientos de miles de euros, un empresario muy vinculado con nuestro municipio, y le afectó a mucha más gente. Pero claro, ¿en qué momento prescribe? Eso es muy importante a la hora de jugársela, ¿no?, con un abogado ante un tribunal. Bueno, aquí por lo que leo en internet en una primera pasada establece que son 5 años desde que se pudiera exigir el cumplimiento de la obligación, ¿no? Es decir, desde que se pudiera cumplir exigir la obligación es desde la sentencia, ¿eh? Es decir, que si hay una sentencia... No, que si hay una sentencia que te dice que es obligación devolverte el dinero, tienes 5 años a partir de ahí. Sí. Claro, porque antes de la sentencia tú no sabías que eso era nulo y que el banco tenía la obligación de devolver el dinero. Ya. ¿Vale? Obviamente no son temas tan sencillos, todos siempre hay que exigirlos, hay que estudiarlos a fondo, pero sí que es verdad que con el tema de las cláusulas hipotecarias, pues yo al principio con la sentencia de la cláusula suelo, pues bueno, fue pionera. La verdad es que el Supremo incluso dijo que no se podían reclamar las cláusulas, que no se podían reclamar el dinero. Creo que decía la sentencia del Supremo de más de 2 años, algo así, y fue la justicia europea la que le pegó un capote al Tribunal Supremo y dijo que no, porque el Tribunal Supremo español dijo que si los bancos tenían que devolver todo el dinero que habían cobrado en base a cláusula suelo, llevaría a un colapso bancario y eso. Y fue una sentencia bastante discutida porque era como que en plan protegía a los bancos, ¿no? Que no les vayamos a hacer mucho daño a los bancos porque podemos llevar a un colapso bancario. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio un capote muy duro al Tribunal Supremo. Pocas veces ha sido tan claro, diciendo que, oye, no. Los perjudicados tienen los mismos derechos que cualquier perjudicado. Y los bancos, si han hecho algo mal, tienen que responder como cualquiera y que se aguante. Colapsan, ¿no? Exactamente. Y fue el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que dijo al final que no, que se tiene que devolver todo. Perfecto. ¿Sabes? Carlos Tarancón, gracias por acompañarnos como cada martes. Gracias a ti por la conversación. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Gracias, chao. La asesoría jurídica todas las semanas, todos los martes, aquí en la 107.4.